¿Conoces el SGI? Son las siglas de Servicio y Gestión al Instalador. Un servicio que ofrecemos a nivel nacional, es decir, para toda España, pensado especialmente para el electricista. En PLC Madrid ponemos toda nuestra experiencia y conocimiento a disposición de nuestros abonados para resolverle todas sus dudas. El objetivo es dar cobertura a los instaladores electricistas proporcionándoles información, formación, gestión y asesoramiento técnico integral a fin de hacer su trabajo más cómodo y productivo. Ser abonado al SGI significa formar parte de un selecto grupo de profesionales cuya inquietud, ánimo de superación y amor a la profesión les hace diferentes. Bienvenido al curso Instalador de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Este curso va dirigido a una gran variedad de perfiles, desde electricistas que quieran conocer las instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos, hasta alumnos de FP tanto de grado medio como grado superior, o alumnos de escuelas técnicas, pasando por cualquier profesional de la electricidad que desea ampliar sus conocimientos en este área. En este curso aprenderás todo lo que un electricista debe conocer sobre las instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Gracias al contenido que te ofrece, aprenderás a diferenciar los distintos tipos de punto de recarga y accesorios empleados, a realizar las verificaciones eléctricas reglamentarias exigidas, a elaborar el diseño, cálculo y dimensionado de la instalación, y por si todo esto no fuese suficiente, también aprenderás el proceso y todo lo necesario para tramitar los certificados de este tipo de instalación. El curso se realiza mediante aula abierta, es decir, estaremos conectados mediante videoconferencia. Pero si llegas tarde o ese día no puedes asistir, no te preocupes. Tenemos a tu disposición la grabación del curso para que no te pierdas ni un detalle. Todos los alumnos dispondrán de una aula virtual donde contarán con el material complementario y vídeos de aplicación. Además, con el fin de mejorar el rendimiento del curso, todos los participantes dispondrán de acceso sin cargo alguno al aula virtual correspondiente durante 90 días una vez finalizado. La duración del curso es de 12 horas, repartidas en 6 jornadas de 2 horas. Al finalizar el curso, obtendrás un diploma acreditativo que, además, te permitirá aumentar tus posibilidades competitivas dentro del mercado a través de nuestro nuevo proyecto Páginas Verdes. Alejandro Valdovinos es un máquina de todo el tema relacionado con la domótica, con la recarga del vehículo eléctrico y todo el negocio que apareja. Es decir, lleva muchos años, no es alguien que ha aparecido por ahí. Entonces, está en Circutor, es una empresa colaboradora y lo que vamos a tratar hoy es de hablar del tema de instalaciones de puntos de recarga, pero de todas las soluciones que tiene Circutor para esto. Pero al margen de las soluciones va a ser un tema técnico, pues presentando tanto la parte de legislación que se requiere para esto, aunque en legislación damos nosotros mucho la brasa, ¿sabes, Alejandro? Pero bueno, no pasa nada. Lo cierto es que debéis aprovechar porque Alejandro es un máquina y a preguntarle todo lo que queráis sobre esta materia. Y luego os va a presentar unos productos bastante interesantes. Yo por lo menos los he visto de pasada y me han dejado un poco loco. O sea, creo que también hay mucha área de negocio para trabajar, todos nosotros, y un poquito más. Yo por mi parte no me voy a enrollar más, que luego nos falta tiempo. Os dejo con Alejandro. Daros las gracias. Hemos escogido una fecha poca propicia para la semana eléctrica porque teníamos Matelec delante y luego ya los mundiales, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y vamos a ver si aprovechamos la tarde, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo ahora ya me escapo y os dejo aquí con Alejandro, ¿vale? Venga, Alejandro, todo tuyo. Hasta ahora. Venga. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Valdovinos y como ya me ha presentado José, pues llevo trabajando en esta disciplina de lo que sería la electromovilidad, pues diríamos desde el 2011, es decir, llevo ya 11 años. Que 11 años casi, como decir, pues toda una vida, porque el tema este pues se cogió con fuerza en el año, empezó en el 2008 nuevamente, porque esto ya ha tenido una historia pues hace algo más de un siglo de que ya habían habido vehículos eléctricos a principios del siglo XX y se retomó pues con fuerza en 2006, 2007, 2008
que hubo pues bueno, la necesidad en aquel momento de empezar a desarrollar tecnología de recarga. En aquel momento no había normativa de instalación todavía en ningún país y se empezaron a desarrollar los primeros prototipos de cargadores de vehículo eléctrico, en aquel momento pues pensando en la toma doméstica o la toma ZTAC. Todo esto ha evolucionado muchísimo en 15 años y ahora estamos en una realidad completamente diferente y el objetivo de la charla no solamente es daros la perspectiva de todo lo que hemos ido evolucionando, sino también de intentar vislumbrar cuáles pueden ser las claves del futuro en los próximos 10-15 años, en lo que, como estábamos comentando previamente, pues a ver, la profesión de lo que sería el electricista, la profesión del ingeniero eléctrico, pues coge una dimensión que muy superior a la que habían tenido hace 10, 15, 20 años, ¿no? Y entonces, antes comparábamos de decir, oye, pues las fuentes de generación energética, tal cual las conocemos desde principios del siglo XX, pues cuando hablábamos de principios del siglo pasado, pues mayormente la energía utilizada venía del carbón y venía de la madera, en muchos casos. Ahora todo esto, pues bueno, ha ido evolucionando hacia los derivados de hidrocarburos y ahora pues el tema del peso de la energía eléctrica está cogiendo cada vez pues un peso más y más importante. Sin más preámbulos de mi introducción, pues empezaré lo que sería la presentación. Se va a basar en los productos y soluciones que nosotros tenemos para el entorno doméstico y de parking público, de parking de empresa. Y lo primero de todo, bueno, poner de referencia quién somos nosotros como empresa, ¿no? Circutor es una empresa del sector eléctrico que el año que viene pues cumplirá 50 años, estaremos de aniversario y que siempre se ha querido especializar pues en entornos relacionados con la eficiencia energética aplicado a distintos verticales, ¿no? Que van desde la industria, edificios de oficinas, instalaciones de telecomunicaciones, compañías eléctricas y después también, pues, oye, plantas fotovoltaicas, autoconsumo de energía o incluso pues, temas de movilidad eléctrica. Empezamos pues, con unas líneas de negocio muy orientadas a los sistemas de medida y analizador de red, también pues, con temas de protecciones eléctricas e incluso pues, filtros activos y pasivos y después pues baterías de condensadores y desde el 2008 a través de la filial Circontrol interna pues empezamos a desarrollar infraestructuras de recarga y en ello estamos, ¿no? Es decir, a día de hoy el grupo emplearía cerca de 1000 personas y la cifra de negocio estimada para este año es alrededor de 160 millones de euros, de los cuales pues aproximadamente la exportación supondría la mitad. Ya podríamos decir que dentro de esta cifra de negocio la electromovilidad, es decir, las infraestructuras de recarga para nosotros suponen ya pues tranquilamente un tercio de nuestra cifra de negocio actual y es en lo que más recursos estamos invirtiendo, tanto de I+D como de desarrollo de productos, ¿no? A ver, para empezar la charla, me gustaría poner de relevancia que todo lo que nos rodea como movilidad eléctrica, pues como veis aquí, esta instalación que veis aquí es una instalación de hace más de 100 años y es una instalación eléctrica. Es decir, ya había instalaciones eléctricas hace más de 100 años porque ya había coches que en aquel momento tenían baterías. Evidentemente, el conocimiento que había en aquel momento pues de la densidad energética de las baterías y de las propiedades de acumulación, nada tiene que ver con el que ahora mismo tenemos. Quizás por ese motivo, pues perdió en aquel momento pues la batalla en frente al vehículo de combustión, que era un vehículo que se percibía como que podía llegar a coger autonomías bastante más elevadas y de hecho pues toda la industria de la automoción de aquellos momentos se volcó en los modelos basados en hidrocarburos, basados en motores de combustión y por el momento aparcaron lo que sería pues los vehículos eléctricos. Como sabéis, pues hace 15 años se cogió con fuerza y de hecho pues a ver, a nosotros nos gustaría pues poner de relevancia pues el hecho de que hemos desarrollado pues distintas gamas de soluciones de recarga. Ahora pues iríamos por la cuarta generación de soluciones de recarga y aquí vemos pues un ejemplo de cómo han sido nuestras soluciones de recarga de los últimos, podríamos decir que 15 años, ¿no? Es decir, empezamos en el 2008-2009. Inicialmente, como veis, alguno de vosotros quizás os suene las formas cilíndricas que teníamos. Estamos hablando de soluciones basadas en tecnología, en conectores, pues o bien domésticos o bien de ZTAC industrial. Y hemos ido evolucionando porque lo que veis en el 2010 o 2012 es la primera y la segunda generación que sacamos de cargadores de vehículos eléctricos en corriente continua, ¿no? En 2013, pues la caja que tenéis es la Volvo Smart, que se ha convertido en toda una referencia, que el año que viene, hará 10 años, continúa siendo vigente, todo y que ya nosotros incluso apostamos por otras estéticas y por otras funcionalidades, ¿no? Y esto es un poco pues el pasado nuestro. Ahora tenemos todas las gamas renovadas, pero también es bueno venir de dónde venimos, ¿no? Ahora, lógicamente, para un cargador, pues también se piensa o se
o se intenta de que sea, bueno, tenga unas propiedades, donde también la envolvente, la estética sea importante y tenga unas propiedades de conectividad y de balanceo de potencia, pues bastante importantes. ¿Cómo nos encontramos aquí en este país? Pues a ver, nos encontramos, diríamos que estamos mucho mejor que hace 2 años, pero que quizás la situación no es insuficiente. Es decir, ahora mismo pues el gobierno hace 4 años se planteó un reto que es llegar a alcanzar los 100.000 puntos de recarga de acceso público en 2023 y no vamos a acabar 2022 que no vamos a llegar a 25.000. Deberíamos de multiplicar por 4 pues el número de puntos de recarga que necesitamos. Y también pues el plan PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues estimó que en 2030 pues llegaríamos a 5 millones de vehículos eléctricos, cosa que también estamos bastante lejos de llegar. A día de hoy estaríamos hablando de que pues no llegamos todavía a 250.000. O sea, solo sobrepasamos a los 300.000, con lo cual nos tendríamos que casi multiplicar por 20 la cifra actual en los próximos 8 años. Por otro lado, también nos gustaría poner de relevancia de que se ha publicado el año pasado pues el Real Decreto 29/2021, por el cual se obliga a poner infraestructura de recarga en todos los aparcamientos existentes. En España, buscando a través de diferentes navegadores web, podríamos establecer que hay cerca de 1,5 millones de plazas de aparcamiento, de las cuales pues tendríamos que poner cerca de 38.000 puntos de recarga que pues, bueno, no vamos a llegar a esta cifra. Sí que vemos una predisposición cada vez mayor de grandes empresas, de administraciones públicas, por hacer que todos los aparcamientos que controlan vinculados a sus edificios tengan un porcentaje mínimo de puntos de recarga. Estamos hablando de 1 de cada 40, pero todavía pues nos quedan objetivos mucho más ambiciosos, ¿no? Es decir, estamos lejos de llegar a los objetivos que nosotros pues nos hemos planteado. A nivel de lo que sería este país, aquí podríamos ver la evolución que nosotros preveemos pues hasta casi el 2030, tanto a nivel de lo que serían puntos de recarga de acceso público, como a nivel de lo que serían la estimación de crecimiento de vehículos eléctricos. Estamos en el comienzo, como estáis viendo, de un exponencial, tanto lo uno como lo otro. Es decir, que todo lo que tiene que venir pues será crecer mucho más lo que hemos hecho hasta ahora, y para ello pues son necesarios pues fabricar muchos puntos de recarga y de entornos muy diferentes a los que en cada segmento de mercado completamente diferente. Y esto pues no solamente en España, sino también estamos hablando de Europa o incluso del mundo. Nosotros, a nivel de lo que es fabricación de vehículo eléctrico, pues el 65-70% de las ventas que tenemos son fuera de España, y entendemos que esto es importante para conseguir una posición de mercado competitiva, porque el mercado, pues cada vez más lo vemos, es global y competimos contra competidores que son muy globales, ¿no? Si prestáramos atención a los distintos planes de ayuda a nivel de lo que sería Europa, pues podríamos coincidir que todos los grandes mercados, pues en lo que hablamos del cargador doméstico, tienen planes de subvenciones estatales con una expectativa de números de puntos de recarga que tienen que poner, y también pues llegan a subvencionar una cantidad determinada de lo que sería la instalación del punto de recarga. En España estaríamos hablando de 1.000 euros, pues en Italia estaríamos hablando de 2.000 euros y en Francia estaríamos hablando pues de entre 950 y 1.650 euros, ¿no? Y luego pues en Alemania pues cerca de 900 euros y hasta los países nórdicos. Aquí diríamos, ¿de qué depende la velocidad de carga? Bueno, pues la velocidad de carga depende de varios parámetros, ¿no? El primer parámetro podríamos estar hablando que sería, pues oye, pues de la capacidad de la batería del coche. Nos hablamos lo mismo que estemos hablando de baterías pequeñas, de baterías medianas o de baterías grandes, ¿eh? Lo siguiente que podríamos estar hablando sería la potencia máxima de carga que podríamos llegar a ofrecer o admitir desde el vehículo. Es decir, no todos los vehículos pues soportan potencias de carga muy elevadas. De hecho, pues algunos están limitados pues a 80, 90, 100 kilovatios, que es lo que estamos viendo en este perfil de curvas de consumo que estamos viendo, que el coche democrático pues soporta un pico de en torno a 100, 120 kilovatios. Hay alguno que, como veis, llega a 200, 250 kilovatios, que estamos hablando del Porsche Taycan o el Tesla Model 3, pero por lo general, normalmente el límite se encuentra en unos 100 kilovatios. Aspecto también bastante importante es hablar de la tensión nominal de la batería. Históricamente hemos hablado de unos 500 voltios y ahora estamos hablando de que casi todas las baterías que estamos hablando pues pueden llegar hasta 1.000 voltios aproximadamente. También es importante y relevante para nosotros pues la temperatura de la batería. Es decir, pues normalmente la batería si está muy sobrecargada o tiene mucho calentamiento, pues no
no se deja cargar o el coche exige, como si dijéramos, reducir la intensidad de carga para no dañarla. Lo mismo ocurre con el cargador. El cargador tiene una sonda de temperatura o varias sondas de temperatura interna que si se sobrecalienta también lo detecta e intenta reducir la intensidad de carga pues para que no haya ningún problema. Como veis, es muy importante el state of charge, y esto lo estamos viendo en la gráfica del consumo de la derecha. No es lo mismo cargar en un coche que está un 70, 75, un 80 o un 90% que cargar en un coche que prácticamente está descargado. Como veis, todos los perfiles de curva de carga suelen ser decrecientes, mantienen la intensidad de consumo de carga hasta un 80% y a partir del 80% empieza a decrecer. Y después también es importante pues la potencia de salida que puede llegar a dar el cargador, ¿no? Que esto depende en muchas ocasiones más que del cargador de la propia instalación. Si al final tenemos disponibles 5 kilovatios, pues no vamos a poder cargar a 22, por mucho que el coche lo soporte y que el cable de carga esté preparado para ello. En general, a ver, podemos ver que los distintos modelos de vehículos tienen perfiles de curva de carga diferentes. Incluso un mismo modelo de coche, cada versión de fabricación discrepa en su perfil de curva de carga. Normalmente sale optimizada, es decir, sale diferente de como ha sido históricamente, y normalmente pues el cargador solamente entregará la potencia que en un momento determinado pues el coche le pida, ¿vale? Normalmente en un proceso de carga es una negociación entre el coche y el cargador, y el que tiene siempre la última palabra es el cargador, el coche. Es decir, el coche es el que actúa de máster en este proceso, con lo cual si el coche considera que el cargar a más potencia o continuar cargando puede llegar a dañar el ciclo de vida de la batería, pues cortará el proceso de carga o lo reducirá. Y eso es importante. En un proceso entre cargador y coche, quien manda siempre es el coche. Temas importantes, bueno, vemos en la prensa cómo pues existen algunos fabricantes de coches que quieren llegar a desarrollar coches de más de 1000 kilómetros de autonomía para equipararlos a los vehículos de combustión. Quizás mi opinión personal es que no sé si tiene del todo mucho sentido. Yo creo que con las autonomías actuales y con las baterías actuales, que estamos hablando de 60-65 kilovatios hora, creemos que sería suficiente. Estamos hablando de que hay coches que pueden llegar a 93 kilovatios hora, con lo cual son coches que tendrían una batería muy superior, y esta batería muy superior también redundaría en un mayor peso por parte del coche. Es lo que en un momento determinado nosotros un poco pues vemos o que nos tira un poco para atrás. No obstante, lo que os podría decir es poner en valor cómo en 10 años los fabricantes de las joint ventures que se han formado entre automoción y fabricantes de batería han conseguido desarrollar y mejorar los procesos de la química de la batería para tener cada vez baterías mucho más robustas. Aspectos importantes. A ver, a finales de 2014 se publicó la ITCBT 52, que es efectiva desde el 1 de julio de 2015. ¿Vale? Entonces, somos conscientes de que PLC, como ente formador de referencia dentro de lo que es el mundo de las instalaciones eléctricas, pues ha hecho infinidad de cursos relacionados con el conocimiento y las aplicaciones y las guías de interpretación de la ITCBT 52, que al final recoge pues el capítulo del reglamento electrotécnico de baja tensión que regula las instalaciones de recarga de vehículo eléctrico. También es importante tener en cuenta cómo afecta la ley de propiedad horizontal, que está de 2009, ¿no? que se hizo una excepción de que para instalaciones de recarga de vehículo eléctrico podemos llegar a lanzar o a desplegar una infraestructura individual dentro de un entorno colectivo, como puede ser el parking de comunitarios, ¿vale? Y después, pues también podríamos proceder, pues decir, pues bueno, que cada vez que nosotros queramos llevar a cabo una instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico, cada vez que un vecino lo quiera llevar a cabo, simplemente tiene que comunicar al administrador y a la presidenta de la comunidad sus intenciones, y la comunidad dispone durante un mes de un plazo en el cual pues, puede llegar a requerir información al respecto de esta instalación, pero en ningún caso se puede negar. Pero sí que puede llegar a condicionar pues, por dónde puede llegar a pasar el conducto, la canalización, siempre pensando en que en el futuro puedan llegar a ser necesario más instalaciones, o bien individuales, o bien proponer una instalación troncal colectiva. Importante, que es como modo de resumen, ¿qué escenarios hay de instalaciones? Bueno, pues yo creo que esto pues bastante lo habéis visto ya. Existen dos tipologías de
arquitecturas de instalación, la colectiva y la individual. Si hablamos de la colectiva, estaremos hablando de los escenarios o los esquemas 1 y 4B principalmente. Si hablamos de la individual, pues estaremos hablando de los esquemas 2, que permite un contador común entre vivienda y cargador, o el esquema 3, un nuevo contador, o el esquema 4A, que permite pues, la derivación desde el contador que está en la vivienda, pues para poner un circuito adicional de recarga de vehículo eléctrico, que es el que se utiliza habitualmente para instalaciones de viviendas unifamiliares, ¿vale? Si repasamos rápidamente, porque no es el objetivo de esta charla, los esquemas, pues veréis que, bueno, pues en el esquema 1 estamos hablando de una instalación troncal colectiva que parte de un nuevo contador troncal colectivo específico de la recarga de vehículo eléctrico. En este escenario, pues es factible la instalación de contadores secundarios o bien dentro del punto de recarga o bien en un cuadro independiente que esté en cabecera, que puedan llegar a medir el uso de esta recarga y a poder llegar incluso pues a llegar a refacturar en función del consumo que están midiendo. Para poder ser considerado un contador secundario, pues al menos tienen que ser considerado como un medidor categoría clase A y una certificación MIT, ¿eh? Y después, pues también importante, pues el hecho de que tengáis en cuenta de que también se considera en toda instalación troncal colectiva la figura del SPL. El SPL, pues al final es un acrónimo que viene del Sistema de Protección de Línea General de Alimentación. Y al final no deja de ser que es un sistema, una solución, como si fuéramos casi domótica, que permite pues realizar pues unas pautas de optimización energética para que en ningún caso pues llegues a afectar al dimensionamiento de la línea general de alimentación. Como indica su nombre, Sistema de Protección de Línea General de Alimentación, su premisa más importante a nivel de desarrollo es proteger el dimensionamiento que hemos hecho de la línea general de alimentación. A partir de aquí, pues bueno, el esquema 2, que sería el primer esquema individual, pues permite una instalación individual partiendo del contador principal existente, permitiría una doble derivación hasta el punto de recarga y permitiría también pues, la posibilidad de poder llegar a incorporar un trafo de intensidad que en un momento determinado indicaría al cargador cuál es el excedente de energía disponible para llegar a cargar a la máxima potencia disponible sin necesidad de ampliar potencia en el caso de ser posible. Nosotros comentaríamos que por la experiencia que tenemos, recomendamos siempre que haya un mínimo disponible de 6 amperios para llegar a cargar, porque hay muchos coches que en las fases iniciales de carga, por debajo de 6 amperios, no dejan cargar. En nuestro caso, nuestro trafo de intensidad es un trafo inteligente, que inicialmente estaba desarrollado pensando en múltiples límites o dígitos de intensidad y que ahora pues está recogido pues en una única referencia que se configura a través de un web server o a través de un potenciómetro dentro de lo que sería el propio punto de recarga. Las cajas que veis aquí para este entorno doméstico, que son las que habitualmente más proponemos, pues serían la Inés básica y la iHome Link, que serían cajas de recarga pues en un entorno de coste, estamos hablando entre los 490, 500 euros hasta los 650, 700 euros, en función de la configuración. Importante también, es muy importante en este esquema 2 prever que en el caso de que haya un salto del ICP, que está en el contador fiscal, pues sea posible el rearme del contador principal sin necesidad de que se desplace el usuario final para rearmar el punto de recarga o bien para rearmar este propio pues, contador fiscal. A partir de aquí, bueno, pues como SPL, ¿qué consideraríamos? Bueno, pues en el caso de considerar un circuito troncal colectivo, los esquemas 1 y 4B, un SPL pues sería una solución que, teniendo en cuenta el consumo individual de cada punto de recarga y teniendo en cuenta el excedente de energía del conjunto de la instalación, tendríamos que medir este excedente de energía desde el sobrante que podríamos disponer en la LGA. Podríamos llegar a reducir, en caso de poner o ubicar una solución considerada como SPL para la compañía distribuidora, pues podríamos llegar a hacer una reducción de potencia de un 0,3, como si dijéramos, un coeficiente de simultaneidad de 0,3 respecto al volumen de puntos de recarga que tengamos que calculado sobre 3,64. Es decir, una instalación de 10 puntos de recarga, si no hubiera SPL, deberíamos de considerar al menos un coeficiente simultáneo 1 en una previsión de potencia de 3,6 kilovatios. Si fueran 10, hablaríamos de 36 kilovatios. Si incluyéramos un SPL, podríamos reducir la previsión de potencia a 0,3, con lo cual estaríamos hablando de pues, 12-13 kilovatios aproximadamente. A partir de aquí, aspectos que son importantes de la ITC BT52, bueno, pues que sepáis las protecciones eléctricas que son necesarias. Por cada conector
independiente de recarga de vehículo eléctrico, con independencia de que la caja de recarga sea simple o sea doble, tiene que estar protegido con un diferencial clase A y con un automático curva C. El conjunto del circuito del punto de recarga lo llamaríamos sistema de alimentación del vehículo eléctrico. Y después, importante también que sepáis que aunque no es obligatorio poner un diferencial con rearme automático, pues en muchos pliegos técnicos de muchos concursos de puntos de recarga de acceso público es preferible invertir en un diferencial con rearme automático que no esperar, como si dijéramos, a que salte el automático y tenga que desplazarse un usuario a rearmarlo. El coste del incremento de diferencial pues compensa, como si dijéramos, el hecho de que lo tengamos que poner de esta manera. Aquí veríamos pues, posibles soluciones de rearme automático en el caso de que optemos por un escenario 2. Es decir, pues aquí habría hasta la posibilidad de colocar un doble pulsador que estaría ubicado en la vivienda y que pues visualizaríamos pues el estado del punto de recarga para activar o desactivar el punto de recarga, porque es muy importante que sepáis, para que en un momento determinado podamos colocar un circuito de un punto de recarga. Es decir, si hay en un momento determinado un salto de ICP, la única posibilidad que tendríamos de hacer un rearme es de que no percibiera ninguna carga conectada. Es decir, que la impedancia, el valor de impedancia que percibiera la salida del contador fiscal se fuera de infinito. Para eso es importante de que en el caso de que tengamos un escenario 2 y tengamos un circuito de carga, de punto de recarga, como hay un cierto consumo por parte de la electrónica de punto de recarga, pues que en el caso de que detecte que ha saltado el ICP, pues se deslastre para permitir o facilitar de forma fácil el hecho de que se haga este rearme automático. Aspectos importantes que a veces pasan por alto la ITC, pues que en instalaciones comunitarias de más de 5 puntos de recarga, pues sería obligatorio pues el hecho de poder llegar a disponer de una instalación con filtros. ¿Qué tipología de filtros? Hombre, a ver, en principio, aunque no lo detalla en la ITC 2052, nosotros sí que detectamos de que muchos fabricantes de vehículos consideran que la tensión o la intensidad es negativa en el caso de que la tasa de armónicos en tensión sobrepase el 5%, que podemos llegar a considerar pues, que la infraestructura sería bastante negativa. A partir de aquí, bueno, es importante también interpretar que ya hay determinadas cuerpos de bomberos de algunas ciudades, en este caso Barcelona y ahora también Valencia, que han lanzado pues, una ficha técnica complementaria al reglamento electrotécnico de baja tensión para considerar los límites de puntos de recarga que podemos llegar a tener en el caso de que decidamos electrificar a 100% del parque. En este caso estaríamos hablando de que si ubicamos puntos de recarga de hasta 7,4 kilovatios, es decir, 32 amperios en monofásico, podemos ubicarlos en cualquier planta sin ningún tipo de problema y los requisitos que tendríamos a nivel de funcionalidades adicionales, aquí hablaríamos pues, de señalización, de corte eléctrico, rociadores, pues serían prácticamente inexistentes. Si estuviéramos hablando de otra tipología de potencias, pues prácticamente pues, ya sería necesario hacer una separación. Estamos hablando de 10 metros hasta el resto de vehículos o incluso una sectorización. ¿Vale? ¿Y esto por qué es necesario? Bueno, pues a ver, no ha habido, por suerte, en estos 10-12 años que llevamos, muchas experiencias de incendios que hayan afectado a vehículos eléctricos, pero somos conscientes de que si hubiera algún problema en algún momento cargando un vehículo o un problema de que hubiera un incendio en el edificio, pues si llegase a la batería, con la realidad de lo que nosotros podemos llegar a proponer es que en muchos casos pues la batería es casi imposible de apagar y podría llegar a afectar al resto de los vehículos que tuviéramos en las proximidades. Otro aspecto importante es decir, es de comentar de que también sería necesario establecer una señal de corte eléctrico. ¿Qué sería una señal de corte eléctrico? Pues recoger que todo el conjunto de puntos de recarga, en el caso de que haya una incidencia, podríamos llegar a establecer un corte que sería comunitario en el caso de que pues, el bombero o la persona que estuviera ahí cerca del parking pues viera que pudiera llegar a tener alguna tipología de problema. Y también es obligado pues, siempre señalizar dónde se encuentran de forma visible los puntos de recarga. Esto simplemente que lo sepáis. En otras ciudades de España nos consta de que todos los cuerpos de bomberos están prestando atención a cómo evoluciona esta normativa, su implantación
y qué problemas pudiera llegar a haber en el futuro, porque en un momento determinado tendrían que llegar a adoptar pues, medidas similares. ¿Cómo desde Circutor nos podemos ayudar? Pues a ver, importante es que conozcáis como si dijéramos, las distintas gamas de producto que nosotros tenemos. Las veríais en esta presentación. En Circutor a día de hoy pues tenemos una serie de gamas que serían pues bastante completas y que cubrirían todo el espectro de soluciones de recarga tanto en alterna como en continua. Desde un cargador doméstico 3,4 kilovatios hasta soluciones de recarga, bien sea montaje pared o poste de hasta 22 kilovatios, y después en carga continua dispondríamos de soluciones a partir de 25 kilovatios que podrían llegar hasta 400 kilovatios en un momento determinado. Incluso cada uno de estos puntos de recarga que nosotros ahora mismo disponemos, podríamos decir que son óptimos para determinados entornos de aplicación. Para carga doméstica, para parking de empresa, para parking comunitario, que es lo que llamamos carga en destino, sea carga en lugar de trabajo, en un hotel o un restaurante, el bus eléctrico, carga pública o estaciones de servicio. Como el objetivo de la charla es pues, presentaros en detalle las soluciones que tenemos más sencillas, pues un poco, pues retomaríamos un poco en el repaso de lo que es el eHome. El eHome es uno de los productos estrella que históricamente ha tenido Circutor. Es un producto que ya cumplirá 7 años, es decir, está ya podríamos decir ya en la fase, como si dijéramos ahora mismo, de consolidación del producto. Estamos desarrollando luego lo veremos, una arquitectura electrónica para sustituir el clásico eHome, y el eHome clásico pues ha tenido mucho éxito y sigue teniendo mucho éxito en el mercado porque ha conseguido pues llegar a un compromiso entre ser una solución de carga doméstica a un precio adecuado y con una serie de funcionalidades pues bastante amplia, ¿no? Y también con una envolvente muy digna, ¿no? Entonces esto ha conseguido que consiga siendo a día de hoy, después de 7 años, toda una referencia. Dispone de una envolvente que, aparte de acaballar la manguera, pues puede llegar a ser instalada en entornos de interior y exterior. Disponemos de funcionalidades en manguera y en funcionalidades de socket. Puede llegar a tener una potencia máxima ajustable entre 6 y 32 amperios y podríamos llegar a visualizar un indicador de estado de carga. Esta familia de productos es compatible con todas las gamas de tráfico de intensidad Bion y pues en un momento determinado pues permitiría incluir todas las funcionalidades o características adicionales que tendrían que ver pues con el Metermit, con la protección eléctrica, con las fugas de carga en continua, y también dispone pues de serie, como si dijéramos, de un contacto libre potencial de dos contactos para el control remoto pues a través de o bien un sistema domótico o bien un pulsador o bien cualquier sistema de control de accesos externo que podríamos llegar a utilizar. Es decir, es una caja, como vemos, muy versátil, que por un entorno de precios entre 480 y 650, 700 euros, permite ser adaptada a mucha tipología de soluciones. A partir de aquí, comentar que nosotros, pues bueno, en la nueva eHome Link que luego veremos, hemos hecho un estudio interno de mercado, teniendo en cuenta en todos los países en los cuales comercializamos la eHome, en el cual pues tenemos en cuenta pues todas las funcionalidades que se nos requieren los productos que son del entorno doméstico, ¿no? Pues que estaríamos hablando, pues oye, pues el poder llegar a ser gestionado a través de una app de interfaz de control de carga. Es una funcionalidad que en algunos países es bastante demandada y requerida. Poder incorporar un diferencial que no solamente sea un clase A, sino que también permita detectar y actuar en el caso de detectar corrientes de fuga en continua. Permitiría también pues, el hecho de poder llegar a detectar, a ser percibido como invisible pues, para el contador fiscal en el caso de tenerse que llegar a ser rearmado. Puede incluir una funcionalidad de sobretensiones permanente y transitorio, en este caso por detección de tensión, y pues podría llegar a vincularse pues, el hecho de poder llegar a incluir un medidor o incluso poder llegar a integrarse con el contador de compañía, que en algunos países pues, es una funcionalidad pues, bastante destacada. También puede llegar a estar vinculada a una aplicación de gestión de balanceo de potencia y puede llegar a ser vinculada pues, con lo que conocemos como Home Energy Management System o sistema de gestión energética doméstica que cada vez pues, requiere más el control pues, energético de la vivienda, a realizar un balance energético en función pues, del consumo que tengamos en la fotovoltaica o de lo que podríamos llegar a almacenar en una batería. Incluso puede llegar a ser vinculado pues, con un kit de temperatura de bajas emisiones, de temperatura de baja temperatura, que lo requerimos en países que generalmente son muy fríos.
En el caso de tener vinculado una solución de comunicación hacia el exterior, pues también deberíamos de poder llegar a emitir estos datos de una forma segura que evita los fraudes o los accesos a la información por parte de terceros. Más o menos estas funcionalidades hemos intentado resumirlas en el concepto de lo que sería la iHome Link. Entonces, la iHome Link, la estética de momento es una estética similar, estamos trabajando una estética nueva, pero a día de hoy pues tenemos la que teníamos con una etiqueta diferente y ahora pues percibiremos un poquito cuáles serían las diferencias. iHome Link, el concepto que ha tenido desde un principio es tratar que lo que sería el concepto de la Smart Home se fusionase con el concepto de la Smart Grid. Al final estaríamos hablando de una familia de cargadores domésticos, pues con la misma estética digna y una relación atractiva, funcionalidad-precio, que podrían llegar a funcionar de forma autónoma, que es lo habitual, o bien de una forma conectiva a través de un bus de comunicación RS485 Modbus o incluso conectada, ¿no? Como USP, ¿cuáles serían las propiedades más inconfundibles que tendríamos en un momento determinado? Bueno, pues serían la posibilidad de integrar la protección eléctrica y integrar también soluciones flexibles de optimización de potencia en la instalación. Al final sería una caja de recarga que nos permitiría llegar a cabo una gestión óptima de lo que sería el balance energético orientado pues tanto a instalaciones domésticas como instalaciones en las cuales ya exista una generación distribuida por placas fotovoltaicas y exista la necesidad de poder gestionar de una forma óptima excedentes solares. El producto ya incluye en la placa electrónica un relé de alta impedancia que lo convierte en invisible cara al contador de facturación, con lo cual si hubiese una desconexión por un exceso de potencia contratada, en ningún caso percibiría que este punto de recarga se encuentra en un momento determinado conectado. Y después, en la propia electrónica, incluiría también una detección de corriente de fugas que incluiría el aviso en el caso de que detecte corrientes de fuga en continua. ¿Por qué son tan importantes estas detecciones de corrientes de fuga en continua? A ver, a día de hoy la ITCBT 52 no simplemente las recomienda, no las exige, no es obligatorio. En el resto de países sí que son obligatorias. Y esto viene dado porque cuando cargamos vehículos eléctricos en alterna, generalmente en el coche pues hay una etapa, pues que sería un cargador o como si dijéramos un adaptador de alterna continua que en un momento determinado podría llegar a provocar pues, corrientes de fuga en continua. Más funcionalidades. Bueno, aquí vemos un poquito la funcionalidad que antes hemos comentado de la invisibilidad del contador. Si el relé del contador se dispara cuando hay exceso de potencia, pues el sistema se debe de reabrir, abriendo y cerrando la protección de cabecera, y si el vehículo eléctrico está conectado, pues el contador no se podría reiniciar. Con el iHome Link el sistema se puede reiniciarse porque el punto de recarga se percibe como invisible por este relé de alta impedancia a poder llegar a reiniciar el sistema. Otras funcionalidades que podríamos llegar a ver, bueno, pues estaríamos hablando de la posibilidad de vincular un trafo de intensidad inteligente que además fuera pues, compatible con diferentes niveles de intensidad. Es decir, podríamos estar hablando desde circuitos toroidales que irían entre 16 y 63 amperios y la posibilidad también de poder llegar a vincular pues, un contador opcional que en un momento determinado pues estaría dentro de lo que sería la caja de recarga. Este contador en ningún momento sería un contador MIT. Es decir, no podría, pues... muchas gracias. Otro aspecto que creo que sería importante para vosotros, pues bueno, saber que está comunicado con un bus RS485, que básicamente en un sistema domótico nos van a pedir 2 o 3 funcionalidades. Lo primero, pues iniciar y pasar la recarga. Lo segundo, pues llevar a cabo un control dinámico de potencia. Y lo tercero, pues saber en qué estado se encuentra la carga en un momento determinado para conocer pues cuándo se ha conectado, cuándo ha finalizado y todas estas funcionalidades. A partir de aquí, bueno, aquí veis la electrónica antigua del iHome, la que ahora mismo se está trabajando en el iHome Link y vemos pues, posibilidad de comunicarlo pues, con este sensor que decimos inteligente. Aspectos de las novedades de producto, pues a ver, hemos lanzado una campaña por la cual aseguramos 5 años de garantía. También confirmamos que ahora mismo tenemos disponibilidad para entrega inmediata y que ya es compatible con cualquier sistema de autoconsumo. Y podríamos llegar a dar hasta un 5% de descuento adicional. Además del iHome Link, hemos lanzado de forma paralela, podríamos decir, lo que sería pues, el Genion One. El Genion One pues, sería esta electrónica que veis pues, en una autómata negro. Tendría conectividad Ethernet y conectividad Wi-Fi y permitiría este Home Energy Management System que antes hemos comentado antes.
¿Cuál sería el objetivo? Pues con el conjunto de los dos dispositivos y con Link más Genuine One poder llegar a hacer un balance energético. El Genuine One ya incluye 3 medidores de energía monofásico que podemos llegar a vincular desde a la acometida de la propia vivienda, a la propia generación fotovoltaica, que como nos conectamos a la salida del inversor, pues nos es en parte igual saber con qué tipología de inversor estamos trabajando, y después estaríamos también conectándonos al consumo de lo que sea el punto de recarga. La activación, desactivación de la recarga o incluso la regulación de la recarga la llevaríamos a cabo a través del protocolo Modbus RS485. Aquí seguimos viendo funcionalidades vinculadas a la gestión del balance de potencia, es decir, el Genuine One dispone de un web server que nos podemos conectar o bien vía Ethernet o bien vía Wi-Fi, que podemos ver el balance energético diario, pues también teniendo claro pues cuál es nuestra producción solar, cuál es la energía que exportamos de red, cuál es la energía que consumimos en la vivienda y cuál es la energía que consume en un momento determinado el cargador. ¿Qué podríamos llegar a hacer de forma adicional? Pues a ver, la tarifa eléctrica cambió durante el año pasado. Podríamos llegar a categorizar hasta 3 posibles modos de funcionamiento. El primero sería full green, en el cual el vehículo eléctrico únicamente cargará mediante los excedentes que seamos capaces de generar con la producción solar fotovoltaica. El modo eco, pues se ofrecerá potencia al vehículo a los tramos siempre más económicos, priorizando también excedentes solares, pero si no priorizando, pues cuando para nosotros es más económico cargar. Y el modo boost, el cargador cargará a la máxima potencia, pues para aprovechar el 100% de la potencia disponible. A partir de aquí, nosotros pues podríamos decir que, a ver, discriminamos 2 posibles entornos, desde días laborables hasta días festivos. En los días laborables podríamos llegar a disponer de 4 periodos diferentes que podemos llegar a programar como eco, como full green o como boost, y en el caso de los periodos festivos tenemos un único periodo. Nosotros incluso podemos llegar a jugar de que en función de si estamos hablando de periodo punta, valle o llano, pues el límite de potencia contratada con el que podemos llegar a disponer pues es completamente diferente. Y se adapta, como si dijéramos, a la tarifa eléctrica que ahora mismo tenemos disponible pues a nivel nacional pues aquí en España, ¿no? Y siempre tiene en cuenta a la hora de hacer el balance energético pues que como mínimo para el vehículo eléctrico tengamos la posibilidad de tener un mínimo de 6 amperios para poder llegar a realizar la recarga. Si no tenemos 6 amperios, pues de momento pausaría la recarga antes de volver a empezar a llevar a cabo esta recarga. ¿Qué aspectos podemos complementar? A ver, si nos movemos del entorno doméstico a un entorno pues, de aparcamientos de empresa, aparcamiento público, pues disponemos de una solución de gestión que le llamamos DLM, que es Dynamic Load Management System, que permitiría en un momento determinado pues, minimizar la potencia contratada, asegurando pues, a la vez un entorno de recarga seguro y adecuado, ¿no? Siempre con una premisa, optimizar la gestión de potencia y evitar que salten las protecciones eléctricas de liga que tenemos en la instalación. También nos permitirá monitorizar en tiempo real el estado de la recarga y pues, generar informes de consumo mensuales o incluso pues, la posibilidad de variar la potencia del punto de recarga. Un esquema de topología de un DLM sería como lo que veis aquí, es decir, los puntos de recarga se comunicarían por Ethernet a un switch donde estaría pues, ubicado lo que sería el DLM. También podríamos llegar a conocer pues, el excedente de energía del circuito, el excedente de energía que tenemos por la fotovoltaica y todo esto pues, comunicado en un único sistema. Al final, ¿qué es lo que en un momento determinado pues, nos gustaría poder disponer? Pues saber en tiempo real pues cuántas plazas están ahora mismo disponibles, cuántas plazas están cargando y cuántos pues, están en la alarma de cargas, ¿no? También saber que en el caso de las que están cargando, cuál sería el consumo por fases, porque el objetivo siempre es optimizar el consumo que haya en todas las fases disponibles al máximo posible, y también pues saber cuál es el aporte de la fotovoltaica y cuál es el consumo que estamos teniendo de la propia red eléctrica o incluso desde el parque. Podemos incluso establecer categorías de usuarios a la hora de cargar con prioridades de carga. Y esto pues lo venimos utilizando desde hace 7-8 años, pero diría que cada vez es más importante porque ahora es muy difícil encontrar en Madrid y en Barcelona pues aparcamientos con plazas de recarga disponibles. Ahora hay una demanda mucho mayor, una demanda de vehículos eléctricos mucho mayor al número de plazas que ahora mismo podríamos llegar a visualizar. Y por último, para acabar este webinario, pues acabaría pues teniendo en cuenta pues cuál
nosotros visualizamos que puede llegar a ser el futuro de la recarga. Entendemos que en el futuro, si hablamos de vivienda individual, pues todas las viviendas tendrán un aporte bastante importante de generación fotovoltaica, y entendemos pues que seguirá siendo muy importante y cada vez más la gestión dinámica que hagamos del punto de recarga. La integración con estas soluciones de generación renovables y con entornos de Home Energy Management System. El hecho también de contemplar pues, cargas bidireccionales, entornos vehicle to the grid o vehicle to the home, es decir, el vehículo eléctrico podría llegar a ofrecer su energía a la red eléctrica puntualmente, y pues el hecho también de poder llegar a comunicarnos pues con un entorno a través de Modbus TCP o bien de una cloud Wi-Fi. También contemplamos la integración con distintas plataformas de gestión doméstica, ya que hablamos pues, del Apple HomeKit, del Google Home, de Alexa, y también en el caso de que estemos enviando información hacia plataformas externas, pues de que sean pues con todos los mecanismos de ciberseguridad que sean necesarios, ¿no? En el conjunto que hablaríamos entre el HomeLink y el Genio One, pues en principio responden a varios de estos retos y estarían preparados pues, para controlar los siguientes, ¿no? En el futuro entorno doméstico, pensando en cargas bidireccionales, pues por un lado el cargador doméstico se comunicará con la red, ¿no? Pues para llegar a mostrar cuál es el estado de la recarga y cuál es el estado del punto de recarga. Y por otro lado se comunicará pues, con el gestor energético doméstico a través de protocolos o bien de domótica o bien hay un estándar que se está desarrollando en Alemania que se llama EBUS, pues para monitorizar la potencia disponible, la energía y los posibles límites de potencia. La energía que podríamos llegar a tener en el cargador doméstico, el día de mañana podría llegar a ser vincularse con el agregador para que en un momento determinado, si hay varios vehículos que estuvieran cargando, pudieran utilizar todo este exceso de energía en algún momento menos favorable para llegar a verter energía a la red en los momentos del día que pueda llegar a ser más favorable. Es decir, podríamos llegar a cargar cuando sea la energía más barata y una vez que esté cargado, esta energía de la batería la podríamos utilizar para verter a la red en el momento en el cual pues, nos pueda llegar a dar la red por flexibilidad de demanda más energía. Y por mi parte, pues esto sería una versión modo resumen de cómo vemos nosotros el futuro de la recarga doméstica y cuáles son las soluciones que nosotros hemos desarrollado durante este año 2021-2022 para presentar como novedades. A partir de aquí, pues a ver, estaré dispuesto pues a contestar las preguntas que en un momento determinado podríais llegar a tener para complementar un poquito la charla que hemos hecho. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. He puesto ahí en el chat, porque no lo hemos advertido, que Alejandro está en el aeropuerto. Por eso alguien decía, oye, no hay ruido de fondo y tal. Ha tenido la amabilidad de atendernos porque por compromisos laborales no podía y ha dicho, venga, aunque sea desde aquí lo hacemos porque estábamos comprometidos, ¿no? Entonces eso, darle las gracias, que se me había olvidado comentarlo. Y ahora preguntarle lo que queráis a través del panel de preguntas o del chat, como queráis. ¿Se ha entendido bien todo lo que hemos comentado? Yo creo que la has explicado muy bien, porque no dice nadie nada. Estoy aquí viendo y no hay preguntas. Yo he respondido a algunas que eran así muy básicas, no tenían mucho que ver. Pero bueno, si queréis aprovecho para decirlo, ¿no? Yo sí os puedo comentar, no es el objeto de este seminario, pero hemos tenido el tema de si es obligatorio o no instalar el dispositivo de rearme. Pues sí es obligatorio, de acuerdo al ITC 52 es obligatorio cuando se instala un esquema tipo 2, es decir, en un edificio de viviendas. Yo vivo en el 8º piso, tengo el garaje en la planta -3, lo que no tiene sentido es que si salta el consumo en casa, porque tengo más consumo de la cuenta, si el coche estaba cargando tenga que bajar en pijama a las 2 de la mañana a retirar el vehículo porque el ICP del contador ha saltado y no puedo rearmarlo porque el contador está viendo que está el coche conectado, ¿no? Entonces, hay instaladores que no lo ponen, pero que sepáis que es obligatorio. En cualquier momento el cliente lo puede reclamar y decir, oye, esto me lo habéis hecho mal, ¿de acuerdo?
Eso por un lado. Por otro lado, muy importante, alguien me ha preguntado, oye, ¿hay que poner una tierra distinta? No, no hay que poner una tierra distinta. Tener como concepto general, hay salvedades, pero como concepto general yo siempre digo que tierras no hay más que una, ¿no? Como, bueno, voy a poner aquí cámara para que me echéis el ojo, que tierras no hay más que una, como las madres, no hay que poner más, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que hacer es una precaución importante antes de instalar un punto de recarga, se debería medir las tierras de forma cómoda, como a través de impedancia de bucle o eso, pero medirla. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una tierra con valores muy altos, puede ocurrir que depende del modelo de vehículo, luego no cargue. Y si no carga, menudo invento le has hecho al cliente. Y luego ya para terminar, ya que vais a medir las tierras, deberíais de comprobar si la instalación tiene, por ejemplo, dos fases, porque si estas dos fases, los cargadores actuales que yo conozco no funcionan. Y tienes que recurrir pues, a meter un transformador o algo que nos arregle la vida. Entonces, todo este tipo de cosas, junto con las verificaciones finales, lo que decía Alejandro del transformador de 6.000 amperios, perdón, el transformador, ese vigilante de aislamiento que de alguna forma es el toridal ese que se instala para las corrientes continuas de 6.000 amperios, hay puntos de recarga que no lo llevan. Y sin embargo, el diferencial que se está instalando es un tipo A. Os digo que el reglamento lo que sí anuncia es se instalará un diferencial tipo A siempre y cuando el punto de recarga disponga de ese dispositivo. Entonces, eso lo podéis saber o por las características técnicas del punto de recarga o cuando hacéis las medidas tendréis que disparar ese diferencial interno que lleva el punto de recarga. Y si no lo tiene, no disparará y por lo tanto, en fin, son cosillas que no atañen directamente a lo que estábamos tratando, pero en vista de las preguntas que habéis hecho, quería comentaros esto, ¿no? Ahora ya os dejo las que sean para Alejandro. Para él. Me han preguntado un poquito efectivamente de cuál es la función del transformador, que al final es limitar la carga de vehículo eléctrico al excedente de energía disponible en la instalación. Por parte de la electrónica de carga tiene que estar vinculada, porque al final nuestra primera versión de transformadores era un transformador electrónico que actuaba de máster y que le daba consignas al cargador para que funcionara como si dijéramos como satélite. Ahora será un transformador que podría incorporar dentro de lo que sería, podemos llegar a regular a través de un potenciómetro a qué intensidad máxima tenemos contratada para que se adapte en un momento determinado a este posible excedente de energía que en un momento determinado podríamos llegar a disponer. ¿Vale? Otra pregunta es, para una instalación con electrificación básica, ¿qué cargador nos recomendaría y se obliga a incrementar la potencia contratada? A ver, teniendo en cuenta que en electrificación básica no podemos o no vamos a, no va a haber, no se va a prever más de 10 kilovatios en un momento determinado en el circuito, lo que recomendaríamos es siempre un punto de recarga que pueda llegar a autorregularse por sí mismo. Es decir, si podemos llegar a tener, pues en este caso son 10 kilovatios y tenemos un consumo de la instalación, pues el cargador cargará a la máxima potencia disponible entre los 10 kilovatios y el consumo que estamos teniendo en la instalación en ese momento por cualquier otro servicio. Eso es lo que tendremos disponible para la recarga de vehículos eléctricos. Y la última pregunta que nos hacían era, ¿qué solución se plantea para aquellos lugares en los que la línea general de alimentación que me facilita la empresa distribuidora es de 230 voltios entre fases, es decir, que no posee neutro, alimentación bifásica donde falla el punto de recarga? A ver, en estos casos ya nos ha ocurrido muchas veces que aunque los vehículos poco a poco están cambiando y cada vez son más permisivos, inicialmente eran poco permisivos, es decir, no se dejaban cargar si le dábamos pues una tensión de suministro en dos fases sin neutro. Lo localizaban, lo detectaban y ante la posible problema de seguridad que les pudiera llegar a dar, tanto en el trafo, en el charger inboard como en la batería, no se dejaban cargar. Ahora lo que diría es que, ver, las soluciones que en su día había y que se siguen aplicando ahora ni que sea como recomendación, es poner un trafo de aislamiento intermedio con una generación de neutro. Esto encarece la instalación. Yo primero probaría de ver si el vehículo que tenemos es un vehículo pues para una vivienda individual, si está capacitado para cargar sin detectar el neutro, pero si no detectará el neutro, que seamos conscientes de que tendremos que generar ese neutro como sea. Entonces tendremos que incorporar un trafo de aislamiento de generación de ese neutro. Después, a ver, ¿recomiendas instalar
un diferencial tipo B. A ver, los diferenciales tipo B se recomiendan en el caso de instalaciones trifásicas. Si en la instalación lleva un diferencial clase A con detección de corriente de fuga de continua, sería una equivalencia al clase B. Y una equivalencia que es algo más económica que el propio clase B. Otra pregunta, ¿los Volvos están subvencionados parcialmente, como ocurre con el coche eléctrico, con alguna comunidad autónoma? No, están subvencionadas en todas las comunidades autónomas. La subvención a día de hoy en una comunidad de propietarios o en una vivienda individual llega hasta el 70% de todos los costes exigibles. Suministro de cargador, instalación, memoria técnica, proyectos, si fuera necesario, pues el 70% de todos estos costes pues son subvencionables. Luego, ¿no se debería utilizar una diferencial clase B rearmable mejor que uno clase A rearmable? Bueno, esto estamos hablando de que el clase A rearmable lo recomendábamos para soluciones de recarga de acceso público. El clase B, bueno, si existe en clase B rearmable que existen en el mercado y lo tenemos disponible, pues claro, mucho mejor porque también te detecta las corrientes de fuga en continua. En Europa nos exigirían clase A autorrearmable con detección de corrientes de fuga, lo que hemos comentado antes, al final lo que nos salga más a cuenta económicamente. O un clase A con corrientes de fuga en continuas, con detección de corrientes de fuga en continuas, o un clase B. Es un poquito más económico el clase A con detección de corrientes de fuga. Sí. Alejandro, la protección por subvenciones. Perdona, quería apuntar al respecto que muchas veces el instalador no sabe, no tiene claro, con un B acertará siempre y luego el A puede ocurrir que instale un A y el equipo no tenga el dispositivo. Yo creo que por eso a lo mejor viene esa pregunta, ¿no? Pero por supuesto ya los equipos que ya llevan el toroidal de los 6.000 amperios, parece razonable no ponerlo porque no le aporta nada. ¿Vale? Ya está, perdona. Así es. Sigue tú. Otra cuestión, dice, en las ciudades ahora mismo se están colocando puntos de recarga en casi cada manzana. ¿Cuánto estimas que puede ser el precio instalado en cada unidad pública individual? A ver, normalmente en las ciudades, si hablamos de puntos de recarga lenta o semirápida en alterna, el precio del punto de recarga pues puede estar entre 3.800 y 4.300, 4.400 euros el precio del material. El precio instalado, pues evidentemente será mucho más y dependerá en muchos casos de la necesidad o no de tener que llevar a cabo obra civil o de una zanja hasta lo que sería la cometida de la compañía eléctrica. Posteriormente, también en una ciudad se tienen que contemplar los costes asociados a la posible licencia de obras que se tendría que, bueno, a la segura licencia de obras que se tendría que exigir y a las tasas asociadas a la solicitud de esta licencia de obras. Es decir, en muchos casos, en una instalación de un punto de recarga público, incluso la alterna, 22 kilovatios de doble toma, pues a lo mejor el punto de recarga, si estamos hablando de que hay una zanja de 30-40 metros hasta la cometida, pues a lo mejor el precio de lo que es el punto de recarga, igual estamos hablando de que es un 20 o un 25% del coste real de la instalación para el municipio. Luego, pues la protección por sobretensiones transitorias permanentes, ¿se podría instalar uno rearmable? Claro, evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Podría ser incluso hasta ser recomendable, ¿no? Que también pudiera llegar a ser rearmable. A ver, el iHomeLink incluye una detección de protección de sobretensiones que funciona por medición en este caso, por medición de la tensión. De la forma que, en caso de una sobretensión, pues a los 250 voltios, como si dijéramos a los 270 voltios desarma y a los 250 voltios vuelve a rearmar. Es decir, esta protección no se trata de una protección eléctrica normalizada, se trata simplemente de una detección por medidor, pero puede ser perfectamente válida en muchísimos países, porque al final hace la detección de captar cuando hemos llegado a una sobretensión, desconecta y puede volver a conectar en función de si estamos en el umbral de detección de estas sobretensiones. Y hay... Vale, esto ya lo hemos comentado antes, lo de la clase B y lo de la clase A rearmable, que si incorpora corrientes de fuga en continua, pues sería equivalente. Dices, la última, ¿no? Si este año 2023 se deben montar más de 30.000 puntos de recarga públicos, suponiendo que los electricistas fuésemos capaces de cubrir estas instalaciones, ¿habrá disponibilidad en el mercado de estos puntos? Ojalá, a ver, nosotros diríamos que este año hemos tenido un incremento de producción de un 30-35%, para el año que viene prevemos un incremento similar y hace tiempo que compramos componentes porque para poder llegar a disponer tenemos que comprar componentes con más de un año de plazo en muchos casos y te diría que
si no hemos instalado más puntos, no ha sido porque no pudiéramos fabricar más. Te diría que ha sido porque en muchos casos, cuando hablamos de puntos de recarga de acceso público, lo que limita el avanzar más rápido son cualquier tipo de trámites asociados a solicitar una licencia de permiso, un permiso de licencia de obras o los trámites que tenemos que hacer con la propia compañía eléctrica. Estos son mucho más limitadores en el tiempo. De hecho, cuando oímos hablar a cualquier compañía eléctrica, nos dicen de que tienen ahora mismo entre 1.000, 1.500 y 2.000 puntos de recarga que están ahora mismo parados, ¿no? Han empezado los trámites, pero todavía no han conseguido lo que es el permitting. Y esto en España estamos hablando de plazos entre 18 y 30 meses, que es muy superior al de otros países europeos. Incluso os diría más, en España depende mucho de la ciudad y depende mucho también de la propia compañía distribuidora, que es más ágil o menos ágil a la hora de hacer todos estos trámites asociados. Yo añadiría, porque nosotros tramitamos muchísimas instalaciones y de muchas empresas, algunas con un volumen importante, y nos tienen frito dependiendo de, tramitamos a nivel nacional, y depende de qué comunidad, pues nos matan. Nos matan porque si para instalar un punto de recarga, sobre todo en exterior y tal, se pasan 6 meses y todavía no sé qué, pues ya es que la gente se desanima, ¿no? O sea que... Pero bueno, hay que ser animosos y pensar que todo va a ir bien y que los chinos nos van a dejar fabricar y que vamos a trabajar mucho. Hay muchísimo por hacer, toda la infraestructura, sí. Fíjate si hay trabajo, o sea que yo creo que es... Exactamente, pero ahora mismo la fabricación no es el límite ahora mismo para ir más rápido, eso lo tengo también claro. Bueno, pues eso es importante, ¿eh? No te creas, que nosotros en otros temas, ahí me piden instrumentación, me piden no sé qué y me dicen 6 meses. Bueno, ¿sabes? O sea, inclusive hasta en los coches, voy a comprar el coche eléctrico, que vas a por el coche ¿Nosotros? Y te dicen, bueno, los que serían cargadores en continua sí que tenemos a lo mejor plazos de entrega de 12-14 semanas, pero cuando hablamos de cargadores domésticos de carga en alterna, hasta el 25 kilovatios en continua, estamos teniendo plazos que van entre las 4 y las 8 semanas. Pero incluso en muchos casos la iHomeLink la tenemos disponible en stock, es decir, que si necesitáis vender 20 o instalar 20 de golpe, pues tenéis dudas de si el proveedor va a tener en stock, comprad la iHomeLink que la tenemos disponible. Estupendo. Muy bien. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Siento mucho de donde te hemos pillado, aquí te pillo, aquí te mato. Pero bueno, era un compromiso que teníamos y creo que se ha saldado bien. Exactamente, creo que ha merecido la pena para todos. Sí, ha sido un placer. Yo también darle las gracias a todos porque a lo mejor la han podido... Yo me ha sorprendido cómo estabas de concentrado, de vez en cuando mirabas así como diciendo, a ver si te callas, ¿no? ¿Por qué no te callas? Que decía el rey. Pero estar concentrado estando ahí, ¿no? O sea, que es muy importante. Eres un profesional como la copa de un pino, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro, ¿vale? Venga, hasta la próxima. Que tengas buen viaje, ¿vale? Venga, igualmente. Muchísimas gracias. Hemos terminado la semana eléctrica ya, ¿vale? Exactamente. Venga, hasta ahora. Adiós. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Desde PLC Madrid os presentamos nuestra semana eléctrica, un bombazo. Del día 21 al 24 de noviembre, todas las tardes de 5 a 6, veremos cómo se tramitan las instalaciones eléctricas, cómo realizar una soldadura luminotérmica, termografía para instalaciones eléctricas, recarga de vehículo eléctrico. Rellena nuestro formulario de inscripción. Te llegará un correo electrónico confirmando que ya estás inscrito. Una vez has hecho esto, estarás apuntado a todos los seminarios técnicos, es decir, a los 4 seminarios que tiene la semana. Para acceder deberás entrar todas las tardes a las 5 a través del enlace que te llegue en el correo electrónico al inscribirte. En cada sesión hay un botón que te servirá para recordarte cuándo va a empezar el seminario o también para entrar en uno que ya está iniciado. Importante, no te pierdas las 4 fichas técnicas que te hemos preparado para esta semana eléctrica. Son un bombazo.